Inductores. Se entiende como inductores o bobinas a los elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. Entonces la forma de almacenar energía es a través de dichos campos, ya que todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético generado por la mencionada corriente, siendo el sentido del flujo del campo magnético el que establece la ley de la mano derecha. La ley de la mano derecha, como se observa en la figura, consiste en que el pulgar representa el sentido de la corriente, mientras los otros 4 dedos las líneas de campo magnético. Al estar la bobina hecha de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro de la bobina y cierra su camino por su parte exterior. A continuación se tienen 4 ecuaciones relacionadas con el comportamiento de los inductores, en donde la primera representa la variación de corriente. Se tiene la integral desde menos infinito hasta un tiempo t de un voltaje evaluado en un tiempo tau por el inverso de la inductancia. La segunda representa la variación de voltaje, en donde la inductancia multiplica la derivada de la corriente con respecto al tiempo. La tercera ecuación, que corresponde al comportamiento de la corriente en un determinado tiempo, tenemos la integral desde t sub 0 hasta t del voltaje evaluado en un tau más las condiciones iniciales de corriente por el inverso de la inductancia. Por último, la ecuación de potencia multiplica la ecuación de corriente anteriormente explicada por la variación de voltaje, todo esto en un determinado t. Los inductores se representan mediante algunos símbolos dependiendo de ciertas características principales. El símbolo más utilizado es el del núcleo de aire, pero también se puede representar mediante los símbolos que se pueden observar en cada figura correspondiente a. La primera, la que ya habíamos dicho, el núcleo de aire, la segunda, núcleo de ferrita y tercera, núcleo de hierro. Aunque claro está, no solo se representan mediante su núcleo, pues existen otros símbolos tales como la bobina ajustable, el electroimán, la blindada con otro encapsulado como se observa en la figura, la bobina de toma de corriente, que en este caso está representada por un cargador de celular que contiene en su interior dicha bobina, la bobina variable con un tornillo en su parte superior y la bobina en general sin alguna característica especial. Los inductores también tienen una clasificación dependiendo de sus características más relevantes. En esta clasificación se tiene, según núcleo o soporte, según la forma constructiva, según la frecuencia de la corriente aplicada, según el recubrimiento, según la característica de su valor y según el tipo de montaje. Primero, según núcleo o soporte, núcleo de aire. El devanado se realiza sobre un soporte de material no magnético, fibra, plástico, entre otros. En los casos donde no se utiliza soporte, la bobina queda conformada solo debido a la rigidez mecánica del conductor. Núcleo de hierro. Como tiene mayor permeabilidad que el aire, 10 a 100, aumenta el valor de la inductancia. Sin embargo, solo se emplean bajas frecuencias porque a altas frecuencias las pérdidas son elevadas. Núcleo de ferrita. Las ferritas son óxidos de materiales magnéticos de alta permeabilidad, 100 a 10.000. Además son dieléctricos. Existe una gran variedad en el mercado en función de la frecuencia de trabajo. Segundo, según la forma constructiva, solenoide. Como se observa en la figura de la parte superior, es una bobina en forma cilíndrica que cuenta con un hilo de material conductor enrollado sobre sí a fin de que, con el paso de la corriente eléctrica, se genere un intenso campo eléctrico y cuando este campo magnético aparezca, comienza el inductor a operar como un imán. Sus valores típicos varían entre 1 nanohenrio a 15 milihenrios. Toroide. Bobina en forma toroidal, su forma es similar a la de un anillo. Cuenta con un conductor por el que circula una corriente a través de sus espiras. Como se observa en la figura, fuera del toroide se tiene un campo magnético de 0, mientras dentro de este el campo es uniforme y tiene la dirección del eje del toroide, que es una tangente a la circunferencia del mismo. Sus valores típicos varían entre 1 microhenrio a 30 milihenrios. Tercero, según la frecuencia de la corriente aplicada. Como se observa en las figuras, existen bobinas de diferentes tamaños dependiendo del uso que necesitemos darle. Entonces se clasifican en bobinas de alta y baja frecuencia, en donde las bobinas de alta frecuencia tienen un reducido tamaño y poco número de espiras. Son generalmente monocapa, mientras las bobinas de baja frecuencia tienen un mayor tamaño y un gran número de espiras, caracterizadas por tener un gran número de capas una encima de la otra. Cuarto, según el recubrimiento. Los inductores pueden tener encapsulados o modelados de diferentes materiales como el plástico, resina, metal, entre otros, lo que depende del entorno en donde se espera utilizar el inductor. Sus valores típicos varían entre 0.1 microhenrios a 1 milihenrio.
Quinto, según la característica de su valor. Las características tienen unidades de Henrys correspondientes a su inductancia, por lo tanto existen. Bobinas fijas. Son inductores que solo pueden tener un valor de inductancia, no son modificables como su nombre lo indica. Bobinas ajustables. Son inductores variables capaces de permitir o rechazar el paso de diferentes frecuencias dependiendo de su configuración. Y por último, sexto, según el tipo de montaje. THT, True Hole Technology, bobinas de inserción que cuentan con terminales capaces de ser introducidos en un circuito o PCB, Printed Circuit Board. SMT, Surface Mount Technology, bobinas de montaje superficial semejante a los condensadores. También cuentan con un código de identificación para determinar el valor de inductancia. Como se observa en la figura, la bobina SMT tiene un código en la parte negra correspondiente a su inductancia y a cada uno de sus lados tiene terminales que deben ser soldados a un circuito, mientras en la otra figura, en el montaje THT, se observan los 4 terminales de inserción que pueden ser soldados en un circuito impreso o incluso utilizados en prácticas en protoboards. Luego de saber lo más importante sobre los inductores, es fundamental concentrarnos en la inductancia, representada por la letra L en honor al físico Henry Lenz, conocido por formular la ley de Lenz en 1833, cuyo enunciado es: el sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea, a la variación del flujo. Las unidades de la inductancia son los henrios. Entonces la inductancia se entiende como la oposición de un elemento conductor, o sea, una bobina, a cambios en la corriente que circulan a través de ella. Es entonces la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente que fluye a través de una bobina. Así se puede decir que el campo magnético crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma, que conforman un inductor, como se observa en las figuras, en donde el campo, que es la flecha naranja, fluye dentro de la bobina hacia afuera, dependiendo del flujo representado por las líneas azules. Todo esto como resultado de la corriente entre las terminales del inductor. Para diseñar una bobina es de gran importancia saber cuál es la inductancia que necesitamos para nuestra aplicación. Por lo tanto, se tienen 2 ecuaciones generales dependiendo del diseño que se planea hacer. Si se busca hacer un inductor con un núcleo de algún material que no sea el aire, se tiene la ecuación que se observa en la primera figura, siendo L igual a N al cuadrado por mu por A sobre L. Esto se mide en henrios, en donde mu representa la permeabilidad absoluta del núcleo. Es importante aclarar que la permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitir que un flujo magnético lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. N representa el número de espiras, A el área de la sección transversal de la espira, L la longitud. Por otro lado, si se desea un inductor con un núcleo de aire, se tiene la ecuación de la figura 2 siendo L el microhenrios, 0.001 por n al cuadrado por d al cuadrado, esto sobre 1 más 0.45 por d, en donde n representa el número de espinas, d el diámetro de la bobina en milímetros y l la longitud de la bobina en milímetros. Es muy importante tener en cuenta las unidades, ya que esta ecuación con dichas unidades es directamente proporcional a la inductancia en microhenrios. Una de las aplicaciones más usadas de los inductores es en los circuitos y los transmisores de sintonizador de radio, ya que utilizan inductores, como se puede observar en la siguiente gráfica, en donde el inductor se encuentra encerrado en un círculo. Esto ocurre debido a que un inductor es una parte sensible a la frecuencia, por lo que se puede utilizar en circuitos para producir o eliminar determinadas frecuencias de una señal, lo que es de gran utilidad a la hora de las diferentes frecuencias de las emisoras del radio. Autoinductancia. La autoinducción es un fenómeno de inducción electromagnética generada por un circuito sobre sí mismo. Es decir, la autoinducción es la producción de una FEM en un circuito por la variación de la corriente en este mismo circuito. La FEM inducida siempre se opone al cambio de corriente. La capacidad de una bobina de producir una FEM autoinducida se mide con una magnitud llamada inductancia. La autoinductancia se da cuando el inductor es quien presenta sus propios eslabonamientos y se define con la ecuación de L es igual a lambda sobre I, en donde L es la autoinductancia que se da en las unidades de henrios, lambda es el eslabonamiento de flujo magnético. Este eslabonamiento se presenta cuando hay un número de vueltas idénticas en el conductor.
y I es la corriente que circula a través de dicho conductor. La autoinductancia puede considerarse una medida de la cantidad de energía magnética almacenada en un inductor. Tanto la inductancia como la autoinductancia tienen las unidades de Henrios porque son básicamente lo mismo. La única diferencia es que la autoinductancia es la inductancia que se da dentro del mismo circuito debido a los eslabonamientos o vueltas que generalmente tiene el inductor. La inducción en la autoinductancia se da porque, de acuerdo con la ley de Ampère, la cual explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que lo recorre en ese contorno, en un circuito la corriente forma un campo magnético alrededor del mismo. La dirección de tal campo magnético está determinada por la ley de la mano derecha. Adicionalmente a esto, si esta corriente está variando en el tiempo, de acuerdo a la ley de Faraday, la cual nos dice que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera, se crea un campo magnético inducido por todo el espacio, el cual genera a todo lo largo del mismo circuito una fuerza electromotriz inducida, o FEM. Aplicación: bobina. La bobina es un dispositivo de almacenamiento de energía. En este se puede evidenciar claramente el fenómeno de la autoinductancia, pues no permite los cambios bruscos en la corriente. Cuando una corriente variable pasa por este embobinado, que generalmente tiene forma de solenoide, es decir, que presenta muchas vueltas, la corriente genera un flujo magnético, que a su vez, este flujo magnético genera una fuerza electromotriz que se opone a dicha corriente. Esa fuerza electromotriz está definida por la ley de Faraday, la cual ya se mencionó anteriormente. Hay distintos núcleos en las bobinas, pues esto varía su inductancia y por lo tanto sus aplicaciones, ya que las aplicaciones de las bobinas en el mundo actual es muy alta, tanto en las telecomunicaciones como en muchos dispositivos que las usan. Inductancia mutua. Se llama inductancia mutua al efecto de producir una FEM en una bobina, debido al cambio de corriente en otra bobina acoplada. La inductancia mutua es la capacidad de una bobina para inducir una tensión en un inductor cercano. Este efecto se produce cuando el flujo magnético causado por la corriente que recibe una bobina afecta a otra bobina que se encuentra cerca. Estas imágenes son los esquemas de circuitos en los cuales ocurre el fenómeno de inductancia mutua. La FEM inducida en una bobina se describe mediante la ley de Faraday. La FEM en la bobina 1 se debe a su propia inductancia L. La FEM inducida en la bobina acoplada es originada por el cambio de corriente I1. La FEM de la bobina acoplada está dada por la ecuación a la izquierda, donde M se puede definir como la proporción entre la FEM generada en la bobina 2 y el cambio en la corriente en la bobina 1 que origina esa FEM. Se puede observar en la imagen un circuito equivalente para el modelo de inductancia mutua. La aplicación por excelencia de la inductancia mutua es el transformador. Este es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna. Idealmente, los transformadores transfieren la misma potencia de entrada a la salida. A la realidad existe un pequeño porcentaje de pérdida de potencia. El transformador está construido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético. La única conexión entre estas dos son el flujo magnético que hay entre estas. El núcleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de láminas de acero.
La base para el funcionamiento de los transformadores está dada por la ecuación de Maxwell. Existen diferentes tipos de transformadores, dependiendo de su uso. Uno de los transformadores más conocidos es el transformador trifásico. Este tipo de transformador se ocupa tanto de generación cerca de los generadores para elevar la insuficiente tensión en estos, así como también la distribución de la energía eléctrica hacia casas, comercio e industria. Este se divide en varias partes que son: el núcleo. Este está formado por varias chapas u hojas de metal. La función de este es mantener el flujo magnético confinado dentro de él y evitar que éste fluya por él. Las bobinas. El cambiador de taps o derivaciones. Es un dispositivo generalmente mecánico que puede ser girado manualmente para cambiar la razón de transformación en un transformador. Relé de sobreprotección. Es un dispositivo mecánico que nivela el aumento de presión del transformador que puede hacerlo explotar. Tablero de control. Contiene las conexiones eléctricas para el control, relés de protección eléctrica, señales de control de válvulas de sobreprotección hacia dispositivos de protección. Existe una gran cantidad de transformadores. Cada uno de estos se divide según sus aplicaciones o su construcción. El transformador de la derecha es un transformador que se encarga de manejar altas cantidades de energía, como se muestran los valores allí descritos. La sigla VA significa voltioamperio. Esta es la unidad de potencia aparente y de potencia compleja en un aparato eléctrico. Los voltioamperios se obtienen de la multiplicación de la tensión eficaz RMS por la intensidad eficaz RMS. Los variacs son transformadores que pueden variar su valor de tensión a la salida.